Por último, vamos a adicionar un tipo de campo de nombre XML externo. Este tipo de campo me va a servir para poder realizar la carga de datos que tengo en algún archivo XML a mi formulario. Estos datos no van a ser visibles en sí al momento de previsualizar el formulario, sino que es para que pueda acceder de forma interna mediante algún cálculo y utilizando algunas fórmulas que ya tenemos predefinidas en XLS Form. Vamos a hacer algún ejemplo para que podamos visualizar cómo es que funciona. Aquí en las configuraciones podemos ver que tenemos el nombre de la columna de datos en donde debemos de especificar el nombre de nuestro archivo XML. Los demás campos ya los hemos revisado, entonces vamos a enfocarnos únicamente en este campo. Si intento previsualizar, voy a ver que tengo un mensaje de error en donde me indica que el archivo filename.xml no existe. Y eso es porque debo de realizar la carga del archivo XML a mi formulario. Eso lo podemos realizar regresando aquí a los proyectos. Vamos a la sección de configuración y en archivos multimedia debemos de hacer la carga de este archivo XML. Vamos a ver el archivo que estaríamos utilizando para el ejemplo que vamos a desarrollar. Por aquí tenemos el archivo en donde tenemos un listado de estudiantes. Cada estudiante tiene un código identificador, un nombre, tiene la edad, tiene la carrera y tiene una nota promedio. Vemos que tenemos aquí 5 estudiantes diferentes. Y en el ejemplo que vamos a hacer en Cobo Toolbox, vamos a requerir en un campo que se introduzca el ID o el código del estudiante. Al momento de introducirse, voy a hacer la búsqueda del nombre para poder mostrarlo dentro del formulario. Vamos a regresar a Cobo Toolbox y vamos a realizar la carga del archivo XML que acabamos de visualizar y lo seleccionamos. Vemos que se ha adjuntado el archivo estudiantes.xml y ahora puedo regresar nuevamente a editar mi formulario. Voy a colocar el nombre por acá de estudiantes sin el punto XML. Solamente es el nombre del archivo. Previsualizamos. Vemos que efectivamente se ha abierto y no tenemos ningún tipo de campo, como les decía, en el apartado de la pregunta que hemos adicionado. Podemos colocar aquí una descripción de referencia, por ejemplo, archivo de estudiantes, que de igual forma no va a ser visible dentro de nuestro formulario, pero sería bueno de colocarlo para poder encontrarlo más rápidamente dentro de todas nuestras preguntas. El siguiente paso va a ser agregar un campo en donde se requiera que se introduzca el código del estudiante. Voy a agregarlo aquí en este campo de tipo texto, colocando introduce tu código de estudiante. Le colocamos un nombre a nuestra columna. Ya tengo un código de estudiante creado anteriormente en alguno de los campos, entonces voy a tener que colocar otro nombre. Por ejemplo, código estudiante XML. Vamos a introducir aquí nuestra fórmula para poder obtener el nombre del estudiante a partir del código que se introduzca en esta pregunta. Primero tendríamos que colocar la palabra instance y entre paréntesis
y comillas simples vamos a adicionar nuestros datos XML que cargamos aquí en el archivo con el nombre estudiantes. Cerramos las comillas y el paréntesis y ahora vamos a iniciar el recorrido de nuestro archivo XML según la estructura que habíamos visto. Para eso vamos a poner la diagonal y vamos a colocar el nodo raíz que tenemos en el XML, que si recuerdan iniciaba como students. Revisemos nuevamente nuestro archivo y tenemos por acá nuestro primer nodo o nuestro primer nivel. Luego tendríamos que recorrer el siguiente nivel, que es student, para llegar al ID, hacer la búsqueda y por último mostrar el nombre. Esto lo vamos a hacer de esta forma. Colocamos ahora student y entre corchetes vamos a colocar el campo ID y vamos a compararlo con nuestro campo de código estudiante XML. Cerramos por aquí los corchetes y luego vamos a solicitar que se muestre el campo nombre que tenemos en el XML. De esta forma tendríamos el acceso a el nombre y únicamente tendría que cambiar el nombre de mi columna de datos de este cálculo. Por ejemplo, nombre estudiante XML. Y por último tendríamos que adicionar nuestra nota para que pueda visualizarse el nombre del estudiante que hemos obtenido en nuestro cálculo. Lo colocamos así y vamos a ponerlo como un campo tipo nota. Vemos que tenemos el espacio para configurar el código del estudiante. Veamos nuevamente nuestro archivo, en donde podemos utilizar el código 1001 hasta el 1005. Regresamos a nuestro formulario y vamos a ingresar el código 1001. Vemos que se ha colocado en nuestra nota a Juan Pérez. Si ponemos el 1002, se pone María López y el 1003, Carlos Martínez. Corroboramos esa información con el XML. Vemos que efectivamente es Juan Pérez, María López y Carlos Martínez. De esta manera hemos podido validar la funcionalidad de nuestro tipo de campo XML externo. Hemos podido ver que es muy útil si quisiéramos utilizar alguna fuente de datos dentro de nuestro formulario y poder realizar algún tipo de extracción de información mediante algún código, como lo hemos visto en el ejemplo de los estudiantes.